Gracias, presidente. Solamente para hacerle una consulta técnica al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Cuando el artículo único de la resolución legislativa que pensamos aprobar solamente dice: apruébese el anexo tercero reglamentario respecto al convenio de aplicación del Convenio Iberoamericano de Seguridad Social entre la República del Perú y el Uruguay, suscrito en fecha tal. Presidente, ¿esto quiere decir que solo se va a publicar ese artículo? Y los ciudadanos que quieran conocer el anexo no se publica. Se supone que si la finalidad de la publicidad es que se conozca el texto de la norma, acuerdo o reglamento que se aprueba, porque mañana cualquier ciudadano que investigue sobre el tema, cualquier abogado que espera pronunciarse o X persona lee en El Peruano, dice: apruébese el anexo. ¿Y cuál es el anexo? Si no sale publicado. Entonces yo quisiera, a través suyo, presidente, que el presidente de la comisión nos pueda decir si es necesario o no que se publique el anexo completo, o es suficiente que sea un artículo único que hable de la aprobación, porque es necesario, para que haya publicación, cumplir ciertos parámetros, y creo yo que hay que conocer el anexo. Gracias. Congresista García Belaúnde. Presidente, igual pasó en la resolución legislativa 29958, es decir, se publica un artículo único y el convenio está en el propio anexo. Se aprueba el convenio a través de la resolución legislativa y luego como anexo va el resto del propio convenio. Eso ha sido ya hecho en el convenio anterior, que ya está vigente, presidente. No estamos aprobando nada nuevo, ya está vigente, y lo que requeremos es la aprobación del decreto legislativo para poder avanzar, y el resto, el anexo, se publica también, pero no como resolución legislativa, presidente, sino queda siempre como anexo. Muy bien. Si no hay ninguna otra intervención, marcar asistencia para proceder a votar.
Se va a cerrar asistencia. Asistencia cerrada. Han registrado asistencia 86 congresistas al voto. Se va a cerrar votación. Congresista Bon. Votación cerrada. Han votado a favor 83 congresistas, 0 en contra y 0 abstenciones. Más Galarreta verde, Acuña verde, Acuña Peralta y Acuña Núñez verde, Bon verde, Díaz congresista Cuculiza verde, Lescano verde, Gutiérrez verde, Molina verde, Espinosa verde, Apaza verde, Neira, Ángel Neira verde, Rosas verde. Finalmente 95 a favor, 0 en contra y 0 abstención. Ha sido Delgado verde 96. Ha sido aprobado el proyecto de resolución legislativa 388 de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 78 del reglamento del Congreso. El proyecto de resolución legislativa aprobado no requiere segunda votación. Siguiente proyecto. De la Comisión de Presupuesto, proyecto de ley 2148. Se propone la ley que autoriza realizar modificaciones presupuestarias para el pago de bonificación al personal de la Policía Nacional del Perú. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Presupuesto recaído en el proyecto de ley 2148 remitido por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia, por el que se propone realizar modificaciones presupuestarias para el pago de bonificación al personal de la Policía Nacional del Perú y dicta otras medidas en materia presupuestaria. La Junta de Portavoces, con fecha 30 de abril de 2013, acordó exonerar del plazo de publicación al dictamen a la ampliación de agenda. Tiene la palabra el congresista Gutiérrez, presidente de la Comisión de Presupuesto. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, un saludo a todos los señores parlamentarios. En efecto, la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República aprobó por unanimidad el dictamen del proyecto de ley 2148/2012 PE, que propone la ley
que autoriza realizar modificaciones presupuestarias para el pago de bonificación al personal de la Policía Nacional de Perú y dicta otras medidas en materia de orden presupuestal. El texto del dictamen contiene 3 propuestas, señor presidente. Primero, el pago de la bonificación por riesgo a la vida a cargo del Ministerio del Interior. Segundo, financiar las acciones que contrarresten los efectos de la enfermedad de la roya amarilla del café hasta por la suma de 100 millones de nuevos soles. Tercero, autorizar a los departamentos de Ayacucho, Cusco, Huancavelica y Junín contratar hasta 846 profesores y 117 auxiliares de educación en instituciones educativas reconocidas por el Ministerio del Interior de Educación hasta por la suma de 15 millones de nuevos soles. Primero, respecto a la bonificación por riesgo a la vida, la Policía Nacional está facultada para firmar convenios, acuerdos y compromisos con los gobiernos regionales, gobiernos locales, el sector privado, la sociedad civil en materia de orden interno, seguridad pública, entre otros, lo cual le permite ingresos propios que ingresan al presupuesto de la institución en la fuente de financiamiento de recursos directamente recaudados. Sin embargo, la normativa vigente no permite financiar el pago de las remuneraciones, bonificaciones, entre ellas la bonificación por alto riesgo a la vida, así como cualquier otra entrega económica de similar naturaleza a favor del personal policial con cargo a los recursos de la fuente de financiamiento de recursos directamente recaudados. Antes, esta limitación presupuestal se propone que el pago de la bonificación por alto riesgo de vida se efectúe con cargo al presupuesto institucional del pliego del Ministerio del Interior con fuente distinta a la fuente de financiamiento de recursos directamente recaudados, autorizándolo para tal fin que pueda realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático. Respecto a la enfermedad de la roya amarilla del café, según informes oficiales del 2013 emitidos por las direcciones ejecutivas del SENASA, se ha verificado la severidad de la enfermedad de la roya amarilla en más del 50% de las variedades del cafeto susceptibles. La falta de manejo económico en el cultivo propicia que las plantaciones sean más susceptibles al ataque de la roya amarilla. La enfermedad de la roya amarilla viene afectando 261.810 hectáreas y a 95.205 productores cafeteros, que de no tomarse medidas de apoyo y mitigación ocasionarían pérdidas económicas del orden de 314 millones de dólares, reduciendo la exportación del café en un promedio del 20% aproximadamente proyectado para el 2013. En relación a la problemática anterior, se ha propuesto un financiamiento de hasta 100 millones de nuevos soles para financiar las acciones que conllevan a contrarrestar los efectos de la enfermedad de la roya amarilla del café, y para tal medida se ha propuesto exceptuar a los pliegos del Ministerio de Agricultura, SENASA, Instituto Nacional de Innovación Agraria y la Autoridad del Agua de lo dispuesto en el literal C, numeral 41.1 del artículo 41 y del texto 80 del texto único ordenado de la Ley 28.411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo 304-2012 EF. Con relación a contratar 846 profesores y 117 auxiliares en Ayacucho, Cusco, Huancavelica y Junín, áreas circundantes del BRAEM, en el 2007, mediante Decreto Supremo 03-2007, se declara la necesidad pública y preferente interés nacional del esquema de intervención estratégica integral denominado una opción de paz y desarrollo en seguridad para el Valle de los Ríos Apurímac, el plan BRAE, y luego incorporado mediante Decreto 074-2012, se declara de prioridad nacional el desarrollo económico, social y la pacificación del Valle del Río Apurímac, y Mantaro, creando a su vez la Comisión Multisectorial integrada, entre otros, por los ministros y ministras que conforman el Consejo de Ministros. La Secretaría Técnica de la Comisión informa que los pobladores del Valle de los Ríos Apurímac, y Mantaro requieren de una atención particular debido al alto nivel de desnutrición infantil crónica, alto índice de mortalidad infantil, baja tasa de escolaridad y bajo nivel de electrificación, entre otros. Por tal motivo, a fin de atender la situación crítica existente y garantizar una mayor presencia del Estado, el Ministerio de Educación, en coordinación con la Secretaría Técnica de dicha comisión, validó la necesidad de incrementar
1.478 plazas. Para el 2013 se propone financiar 963 con un financiamiento de 15 millones de nuevos soles, autorizando a los gobiernos regionales de los departamentos de Ayacucho, Cusco, Huancavelica y Junín para contratar hasta 846 profesores y 117 auxiliares de educación de instituciones educativas públicas e instituciones educativas de asociaciones reconocidas por el Ministerio de Educación para el ámbito geográfico del Valle del Río Apurímac, N y Mantaro, Braen. Para realizar esta acción, los gobiernos regionales en mención quedan exceptuados de las prohibiciones establecidas en el numeral 9.1 del artículo 9 de la Ley 29.951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013. Asimismo, el Ministerio de Educación queda exceptuado de lo dispuesto en el literal C, numeral 41.1 del artículo 41 y en el artículo 80 del texto único ordenado de la Ley 28.411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto aprobado mediante Decreto Supremo 304/2012 EF. En tal razón, y de acuerdo a lo expuesto, señor presidente, ruego a usted someter a debate a efectos de su discusión en este foro parlamentario y en su momento aprobarse satisfactoriamente. Gracias, señor presidente. Bien, habiendo concluido la exposición del presidente de la comisión, se da inicio al debate. El dictamen ha sido aprobado por unanimidad. Cada grupo parlamentario tendrá un máximo de 2 minutos para exponer su posición. En aplicación del tercer párrafo, el inciso B del artículo 55 del reglamento. Congresista Casio Baire y congresista Lescano. Muchas gracias, señor presidente. Yo creo que es de una necesidad importante que estos recursos podían ser transferidos a los sectores correspondientes. En primer lugar, a Agricultura. Yo saludo al señor ministro de Agricultura por haber hecho la gestión, fundamentalmente para ver la roya del café, que en toda la selva central y además también en las regiones del Braen, Huánuco y Cerro de Pasco, ha sufrido realmente de esta plaga que lamentamos que más del 50% de sus plantaciones de café hoy se encuentran perjudicadas. Y creo que este recurso, yo pido a todos los colegas que no podemos negarnos de ninguna manera. Y por otro lado, señor presidente, igualmente quiero resaltar que en mi región, por ejemplo, teníamos 350 profesores aún sin contrato. Y creo que ahora de estos 846 que se está indicando aquí en todo general en lo que es educación, 350 son del BRAE entre el distrito del Tambo, del río Tambo y el distrito San Martín de Pangoa. Y hasta ahora muchas instituciones todavía, más de 15 instituciones educativas, recién va a empezar las clases. Por lo mismo, señor presidente, que esta transferencia económica sea lo más pronto posible. No podemos de ninguna manera seguir todavía esperando que nuestros niños que están en la zona del BRAE sean los más perjudicados por falta de estos recursos. Si bien es cierto que la gestión de la ministra de Educación ha sido hasta el momento positivo, consideramos que esto se consolide con la autorización correspondiente para el pago a nuestros maestros que se encuentran ahí y muchos de ellos aún sin contrato correspondiente. Señor presidente, es momento de pensar en los pueblos más alejados, en los lugares donde han sido afectados por la plaga, en este caso de la roya del café. Igualmente muchos maestros impagos hasta el momento y algunos no han sido contratados y lo más grave todavía, que los maestros no están iniciando sus clases por falta de pago. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, congresista Reate. Congresista Reate. Gracias, presidente. Presidente, el proyecto de ley que vino del Ejecutivo vino con un solo artículo. Ya nos estamos acostumbrando aquí que cuando se va a una comisión, esto ya parece una ley ómnibus, en la cual todo se mete. Entonces, presidente, si bien es cierto
que no hay ningún informe del ministro de Agricultura, no hay ningún informe de la ministra de Educación acerca de estos dos propuestas que se han incluido en este proyecto de ley. Me parece innecesario y sobre todo una actitud de una política del Estado donde que el 70% de las cosechas de café se han perdido, se pueda implementar con 100 millones, cuando esto se debería, presidente, tener 500, 600 millones para toda esta masa de agricultores que han perdido su cosecha. Entonces, esta es la política del Estado para poder gastar más ¿en qué? ¿En mayor personal? ¿Va a ser una política de Estado para apoyar a estos agricultores o para poder meter más gente de su partido político al Ministerio de Agricultura? ¿Eso es lo que quiere? ¿Es la explicación acaso del ministro de Agricultura? Yo no he visto en ningún momento ni siquiera al ministro Von Gese decir necesito más dinero para esto. No se ha manifestado públicamente, pero por ahí de contrabando, ahí sí. ¿De dónde sale la frisa de 100 millones? ¿Por qué no es más? ¿Usted cree que con 100 millones vamos a solucionar este problema, el 70% de la producción de café que se ha perdido? Señores, son 3 años para que se puedan recuperar estos agricultores. ¿Y usted cree que 100 millones va a poder satisfacer a toda esta masa de agricultores que obviamente 3 años sin ningún ingreso se van a dedicar a cultivar coca? Entonces yo no sé cuál es el criterio de los 100 millones, que si bien es cierto estamos de acuerdo para que el Estado invierta mucho más, no hay una claridad en este sentido. Luego, en la parte educativa, ningún informe. ¿Por qué no San Martín? ¿Por qué no Loreto? ¿Por qué no Tumbes? ¿Por qué no Arequipa? ¿Por qué no otros sectores? ¿Por qué no Tacna? ¿Por qué solo en el BRAE? Cuando hay situaciones también en muchas zonas del país en la cual se necesita contratar más maestros. 15 millones va a ser suficiente. Y respecto, presidente, y respecto al proyecto original del Ejecutivo, ¿van a pagarles realmente una bonificación a los policías? Si ahora no les pagan, se van, por ejemplo, la DINOE, se van 3 meses a una provincia, solo les pagan de 1 mes. ¿Qué hacen con los 2 meses? ¿Qué hacen con ese dinero? La corrupción se lo tiran, pues, presidente. Así de fácil. Por eso, presidente, queremos saber con claridad que los ministros tanto... Dele tiempo para que concluya. Tanto de agricultura como de educación, expliquen pues a la Comisión de Presupuesto. Expliquen pues, ¿por qué no van allá y expliquen las razones fundamentales? ¿Por qué 100 millones y por qué 15 millones? ¿Cuál es la razón? ¿Tienen los cuadros estadísticos? ¿Tienen una muestra de cuánto es la pérdida? ¿Tienen una muestra casa cuántos agricultores van a beneficiar? ¿Tienen eso? No lo tienen. Si no es una cifra, por sí. ¿Para qué? Yo sí desconfío de esto, presidente, y por eso mi bancada, que no están en el fondo en desacuerdo con dar la bonificación a los policías, queremos saber con claridad, meridiano, que no es suficiente el apoyo que se les quiere dar, entre comillas, a los agricultores y a los maestros. Gracias, presidente. El congresista Lay. Congresista Lay. Gracias, señor presidente. Solamente quiero referirme a la forma de este proyecto de ley, que tiene un artículo único que tiene que ver con modificaciones presupuestarias para atender el aumento a la policía, y tiene 2 disposiciones complementarias que no tienen nada que ver con ello. Se supone que una disposición complementaria complementa, valga la redundancia, lo que dice el artículo, pero aquí deberían ser 3 artículos, porque la primera disposición complementaria tiene que ver con materia agrícola para combatir la roya, algo importante por supuesto, y la segunda disposición complementaria tiene que ver con educación, para tener un mayor número de maestros, lo cual también es importante. Es que sugiero
que se modifique la estructura de este proyecto y se tengan 3 artículos en lugar de un artículo y 2 disposiciones complementarias. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Muy bien, congresista Cárdenas. Bueno, gracias, presidente. Me está solicitando una interrupción el congresista Zamudio. Congresista Zamudio. Precisamente para expresar, señor presidente, mi extrañeza ante la versión del congresista Rolando Reate. Nosotros hemos estado en la región San Martín como Comisión Agraria, precisamente para ver el tema de la roya amarilla del arroz, del café. En esa medida, el congresista ni siquiera ha participado, no ha demostrado el interés que él dice tener por la población, por los productores cafetaleros de San Martín. En esa medida, él no puede oponerse a estos 100 millones que van a ser utilizados por un grupo de contingencia integrado por el SENASA, el INIA, el Ministerio de Agricultura, para resolver en parte esta problemática de los productores cafetaleros de San Martín y del país. En ese sentido, señor presidente, expreso mi extrañeza, porque el congresista viene frescamente a decir de dónde se ha sacado ese porcentaje. Ese porcentaje ha sido señalado, señor presidente, ante la inasistencia y la falta de preocupación de él por resolver los problemas de los productores de café del país. El congresista Cárdenas. Bueno, presidente, alusión al final pide una interrupción el congresista Casio Guaire. Congresista Casio Guaire, la segunda interrupción. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Johnny. Efectivamente, el quien habla, hemos tenido más de 2 oportunidades, una reunión con todos los cafetaleros de la Selva Central en el Ministerio de Agricultura. Creo que a sugerencia de toda la petición de mi pueblo, de la región de Junín y más aún de Oxapampa, son estos presupuestos que tienen que estar destinados para ellos. Y en ese sentido, yo pido a todos los colegas, seamos conscientes, porque esta es una necesidad que tienen nuestros hermanos cafetaleros. Igualmente, los niños que están en el BRAE no pueden ser perjudicados hasta el momento por falta de esta transferencia de presupuesto. En ese sentido, una vez más, colegas, seamos más conscientes, pensando principalmente en el Perú profundo. Muchas gracias, señor presidente.